Y es que la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, en su cuarto informe, detalla que corresponde del 18 de abril al 15 de julio de 2019, detalla que 251 personas fallecieron durante las manifestaciones antigubernamentales, dato que difiere con organismos de derechos humanos nacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Policía Nacional. A continuación vamos a ubicar declaraciones de Cairo Amador Arrieta, miembro de la Comisión de la Verdad. Bueno, está a la disposición del público en nuestra página web, que es lo primero que tengo que decir. Ya tiene varias semanas de estar y, dicho sea de paso, ha tenido una acogida interesante, porque estamos hablando de más de 300 reproducciones. Estamos hablando como de 10.000 likes, ¿verdad? Antes de entrar en el informe, quiero hablar un poco de la metodología. Y debo de recordarles, que ya lo he dicho en otras ocasiones, que en ocasión del segundo informe, nosotros hicimos una comparación con las otras organizaciones que trabajan alrededor de esto. Y antes de eso incluso enviamos una hoja, enviamos una invitación a cada uno de ellos a trabajar con nosotros para encontrar criterios comunes y tratar de tener una visión un tanto más homogénea de lo que había transcurrido. En esa ocasión nadie respondió, y el que respondió vino acá con 2 cámaras a pedirnos que renunciáramos. Entonces, ante esa negativa y ante esa posición de poca colaboración, incluso al CENIT invitamos, ¿verdad? Lo que hicimos fue, bueno, partimos de que nuestros reportes, nuestros informes están en la página web, todos. Y asumimos de que todas las organizaciones tienen el mismo sistema. La forma como el público atiende y conoce los informes de las diferentes organizaciones, básicamente es yendo a su página web, a su página web, que fue lo que nosotros hicimos. ¿Cuántas personas fallecieron durante el inicio de las manifestaciones del 19 de julio? Que fue lo que nosotros hicimos en términos de ver cuál es la lista de cada uno de ellos para compararla con la lista de nosotros. Otro punto. La lista de nosotros, cada uno de los casos está documentado con su respectivo folder, en donde están las investigaciones que se hicieron alrededor de su identificación, de su carnet de estudiante o de universitario, si los había, de su carnet del Instituto de Seguridad Social cuando los hubiese, del certificado de defunción y incluso el acta de los cementerios. Casi todos tienen la misma información, en algunos faltará uno que otro documento, a los carnets, por ejemplo, etcétera, pero cada uno de estos casos está debidamente documentado. ¿Quién los tienen? ¿Quién los tienen ustedes? Los 251. ¿Ah? Los 251. Dicho eso, comenzamos a hacer la labor de comparación y de ratificar qué es los casos nuestros, cómo estaban de alguna manera compartidos
con otras organizaciones, etc. Y en la parte de la gente que falleció, esa es la historia. En la segunda parte, que es la parte de salud, la premisa que todos partían básicamente era de que había órdenes emanadas de la parte emanadas de la autoridad superior del MINSA de negar servicios hospitalarios a los heridos. Esa premisa ha sido muy ha sido acogida por toda una serie de sectores de la población sin mayores criterios, ¿verdad? ¿Y ustedes constataron de que se le negó en algún momento? Uno, no constatamos que a nadie se le negó nada. Constatamos además, y fuimos a los hospitales, y constatamos que a nadie, ¿no?, de todos los presos que ha habido, ninguno de ellos fue tomado en el hospital o saliendo del hospital. Y además de eso, constatamos de que sí habían instrucciones que para efectos de hacer mucho más rápido y agilizar la cura, etcétera, el tratamiento médico a los heridos y demás, ni siquiera se les preguntara su identificación. Y a los que se les preguntó su identificación podían decir cualquier cosa porque no tenían que enseñarla. Uno dijeron que se llamaba Anastasio Somoza, por ejemplo, ¿ah? Y pasó tranquilo. Y para terminar lo de la parte de la investigación que hicimos de los heridos, pues llegamos dentro de las entrevistas que se ha hecho confidencial, por ejemplo, encontramos una que está estrictamente en la línea que te estoy diciendo, que fue y te la voy a poner más tarde para que la veas y tengas recursos de eso, ¿verdad? De manera que esa fue la parte con relación a los heridos. Con relación a la parte de los presos, a los cuales fuimos a ver en varias ocasiones, dicho sea de paso, con una formalidad. La formalidad básicamente era no imponerse a que nadie hablara con nosotros si no quería. El que quería hablar con nosotros, hablaba. El que no quería, no hablaba. ¿Ah? Y fuimos en varias ocasiones y en ese sentido incluso logramos entrevistar a Lucía, que efectivamente, gustosamente además, quiso hablar con nosotros y hablamos por bastante largo tiempo. Y luego, sorprendentemente, nos encontramos con unos vacíos. Nadie habla sistemáticamente del impacto psicosocial, por ejemplo. Es más, comenzaron a haber artículos del impacto psicosocial cuando nosotros comenzamos a hablar del impacto psicosocial hace 2 o 3 reportes. Y respecto al abuso de las redes sociales, todo el mundo lo presenta, incluso el CID, ¿verdad?, solo como una moneda, como la cara de una sola cara de la moneda. No hay un aporte crítico al uso de las redes sociales. Bueno, y eso no es de Nicaragua, eso es del mundo, ¿verdad? Pero esa parte brilla por su ausencia en términos de análisis. ¿Hubo ayuda de las redes sociales para ustedes realizar el informe? Hubo ayuda de quien no. Estuvimos hablando, por supuesto, con varios expertos en la materia que nos ayudaron, ¿sí? Y nos documentamos, tuvimos que entrar a tener unos cursos sobre esto, a leer, etcétera. Pero digo, vos no te encontrás esos 2 capítulos básicamente en ninguna de los reportes que se han hecho. E incluso de los libros que se han publicado, creemos haberlos leído todos, no encontrás esa parte crítica, ¿verdad? ¿De cuánto fue el impacto económico que sufrió Nicaragua desde el inicio de la crisis? Mira,
Escuchábamos declaraciones de Cairo Amador, miembro de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz. Según el informe en la que participaron diferentes especialistas, más de $1.000 millones fue la pérdida que tuvo Nicaragua, generando también impacto económico en la región centroamericana. Continuemos escuchando. Una cápita alrededor de eso, tenemos un pequeño artículo sobre eso, pero te recomiendo, y ahorita no lo tengo en mente, el BID. El BID tiene en una de sus investigaciones a principios de este año, tiene el impacto económico, no solamente en Nicaragua, el impacto económico en el área centroamericana, que dicho sea de paso, fue de tal incidencia que provocó la caída del Producto Interno Bruto centroamericano en más de un 2%. En Nicaragua, fácilmente fueron más de $1.000 millones los daños que se causaron. Y lo digo, y comencé hablando lo digo en tres dimensiones. Primero te menciono a un organismo multilateral que es de los pocos que de alguna manera ha dado cifras sobre el impacto económico en América Central. 2, el impacto sobre Nicaragua en especial. Y 3, ese impacto no solamente es el impacto directo que se dio en ese momento, sino la incidencia que tuvo en términos de la inversión que iba a venir y no vino, etcétera. Y eso de la inversión todavía no está detallada. Después de este cuarto informe, ¿qué viene? Después de este cuarto informe, vamos a hacer estamos preparando quizás un quinto informe, pero que tenga que ver con sucesos posteriores a todo esto. Esto ya está cerrado, con esto cerramos esta parte. Será la parte de algunos casos que se han dado en el norte del país, etcétera, ¿verdad? Por de pronto, y no te lo puedo mostrar ahorita como te estoy demostrando esto, de una lista que ya vimos de muertos en la parte norte del país, encontramos 8 que están repetidos. Pero bueno, eso no es parte de esta conferencia, eso básicamente es parte de lo que podría llegar a ser un quinto informe. ¿Cuándo estarían ustedes presentando ese quinto informe? Ahorita es muy pronto para decírtelo. Pero ¿Quiénes participaron en la recopilación de todos estos datos? ¿Cómo ustedes obtuvieron los datos de las personas que reportan los mecanismos de derechos humanos? te lo dije, al principio agarramos de la página web de ellos las listas que tenían de los fallecimientos. Entonces, las listas que ellos tenían de los fallecimientos con las listas que nosotros teníamos, las comparamos. Y vimos caso por caso, lugar por lugar, dónde fue, cómo fue, cuándo fue, etcétera, ¿no? Hasta el 19 de julio, ¿cuántos presos políticos ustedes contabilizaban que habían quedado? Mira, presos políticos creo que la Constitución no lo determina. No me acuerdo cuándo fue la famosa amnistía, pero creo que fue por esos días, o antes. Así que no te podría precisar. Solamente pagar la luz. En este cuarto informe que presentó la Comisión de la Verdad se detalla la cantidad de personas que murieron en el contexto de la crisis social.